Vamos de viaje y la idea es que sea un tiempo largo. ¿No se quieren sumar? ¡No! ¿Qué pasa? La chica. ¿Qué chica? La chica me quería matar. Yo me voy a encargar de hacerla hablar. Florencia, vení acá. ¿Qué pasó? Pasó que no aguanto más. Esto no da para más. Quiero que esta pendeja se vaya a la mierda. De acá no se va nadie. ¿Dónde está la ¿Qué chica? le hiciste? ¿Dónde está la chica? ¿Quién te crees que sos? Habla, ¿dónde mierda la metiste? ¡Basta, Vicente, terminala! Esa chica no nos importa. No vino de vacaciones con nosotros. ¡Basta, basta, basta! ¡Mira, puta puerta! ¡Abrí! Gato, te parto la cabeza. Ya están adentro. ¿Los cuatro juntos? Sí, no tenemos demasiado espacio. Bueno, pero no sé, pone uno en la cocina, otro en el cuartito, tienen que estar separados. Ok. Prepárame uno. Empezamos a correr hacia ella. Y cuando estábamos a punto de atraparla, no sé qué pasó. Me caí. Cuando miré, ellos también estaban tirados por ahí. Pero ella ya no estaba. ¿A dónde se fue? Fue algo raro. Como paranormal. Se fumó. Nadie lo puede entender. Como por arte de magia. Entonces, por lo que me decís, hay una desaparición. Es que eso fue lo que pasó. Desapareció. Se desvaneció en el aire. ¿Dónde sacaron este cuchillo? De la cabaña donde nos estamos alojando. ¿Para qué lo usaron? Para defendernos. ¿De quién? No sabemos cómo se llama. Nunca nos dijo ni una sola palabra. Y convivieron varios días con una persona que no sabían quién era. Sí, no sé, no nos hizo falta. No necesitaron saber qué hacía ahí, cómo había llegado, nada. Al principio quizás sí, pero después nos acostumbramos. Era parte de lo que estábamos viviendo. Es difícil de explicar. No sé, claro, es difícil de explicar por qué no le avisaron a nadie. No sea la dueña de la cabaña, por lo menos. ¿Para qué usaron esta pala? Para hacer un pozo en la arena. No me acuerdo mucho. ¿De dónde la sacaron? Estaba en la cabaña. ¿Quién la llevó a la playa? No sé, no me acuerdo. Todo lo hicimos entre los cuatro. ¿Y por qué llevaron una pala a la playa? Algo había que hacer. Al principio era agradable, pero después se volvió insoportable. ¿Quién?
La situación, ella, todo. ¿Qué hacía? No sé. No sé cómo explicarlo. Miraba de una manera que me hacía sentir mal. ¿Qué le hiciste? ¿O qué te hicieron hacerle? Esto no se puede. Usted sabe muy bien que este interrogatorio no tiene lugar. ¿Ah, sí? ¿Sos abogado? Mi viejo. Sí, lo conozco. El doctor Álzaga. Es bueno tener a quien llamar en este momento, ¿no? Supongo que ya lo hiciste. ¿Nos vas a contar algo más de lo que pasó el último día que la vieron? No. Bien, tenemos a una desconocida que convivió con ustedes. Ustedes querían que ella se fuera, ella no quería irse, entonces la sacaron por la fuerza. Ella era un monstruo. Y nosotros nos defendimos de ese monstruo. Un monstruo de 1,50 m, 45 kilos y sin armas. Una bruja. Llegaste tarde. Escúchame una cosa, me tengo que ir rápido porque tengo a Luli con fiebre. Fíjate lo que te dejé arriba del escritorio, yo hablé con los 4. Ok. Estaban parando en la cabaña que está al final del bosque. ¿De quién es? No, es que no se sabe de quién es, de un cura de por ahí, de la parroquia, hay que investigar. Bueno. ¿Sabes quién la está administrando? Ramona. ¿La bruja? Sí, parece que ahora administra cabañas. Voy a pasar por ahí porque me queda de camino. Bueno, paso, la te acompaño. Sí, está bien. Escúchame una cosa. Estos 4 se quedan hasta el lunes mínimo. Ok. ¿Sí? Uno de ellos es el hijo de Elsa. Jódeme. Y yo no quiero ningún quilombo, no hay ninguna prueba. Ah, qué hermoso todo. Sí, por eso nos tenemos que apurar porque son de capital. Apenas los liberemos se van a la mierda. Buenas noches. Ramona. Sí. Ramona Chávez. Sí. ¿Qué tal, Ángela Vargas? Estoy a cargo de la investigación. ¿Está al tanto de lo que pasó? ¿Conocía a las personas que se alojaban acá? No, ¿Y cómo llegaron a usted? San Gregorio Nonato, que tu poder caiga sobre su vientre y convierte en desierto infértil el terreno. Esparcí esto en su casa. Si es en la cama, mucho mejor. Y trata de convencer a tu hermano que tiene que descansar, que se vaya de viaje. No quiero que ella tenga más posibilidades. Ana,
Ahora lo importante es separarlos de la realidad. Eso los va a separar a ellos también. ¿Usted es la dueña de la cabaña? Yo la cuido nomás. ¿Y quién es el dueño? No sé exactamente. ¿Pero usted para quién trabaja? No es un trabajo. A mí me pidieron de la parroquia y yo lo hago con mucho gusto. ¿Y por cuánto tiempo se la alquilaron? No sabían. Pagaron un mes, pero a lo mejor se quedaban un poco más. ¿Y eso le sirve? Digo, si le sirve no saber por cuánto tiempo se van a quedar, puede perder otros inquilinos. En esta época del año no viene nadie a este pueblo. ¿Cuántas personas le alquilaron la cabaña? Parece que hablaron con una pareja amiga y se sumaron al viaje. ¿Son 4 en total? Sí. No sé qué hacer. Venía saliendo todo tan bien, Ramona. ¿Cambiaron la fecha? No, no que yo sepa. Ramona. Sí, 2 parejas. ¿Y los vio salir en estos días, circular por la zona? Yo no ando espiando a la gente. No, no le estoy diciendo eso. Pero quizás no sé, le pidieron algo, o los vio pasear. No sé. A lo mejor me los crucé por el camino alguna vez, pero nada más. Y estaban solos. No había nadie más con ellos. No. Que parece que en la cabaña había una chica también. ¿Ah, sí? Usted no la vio. No, ¿qué voy a ver yo? Bueno, muchas gracias. Probablemente le estemos llamando para hacerle algunas preguntas más. Ángela. Buenas noches. La cabaña va a quedar clausurada mientras siga la investigación. Esperemos que se resuelva pronto. Buenas noches. Adiós. Oficial. Gracias. Por momentos siento que lo que pasó no pasó. Como si lo hubiera soñado. Me pasa algo parecido. Debe ser que estamos en estado de shock. ¿Y si realmente lo imaginamos? No sé, si entramos en una especie de alucinación grupal y nos inventamos todo. Cálmate, Juana. La alucinación la estás teniendo ahora. Trata de mantenerte tranquila, es lo mejor para todos. Pero no nos creen, Flor. ¿Vos viste cómo miran? Apenas Tomás hablé con su papá, vamos a salir de acá. Todo se va a arreglar, pero hay que mantener la calma. No, esto no se puede, es ilegal. Cuando les agarre mi viejo le va a hacer mierda a todos estos. ¿Lo llamaste? No, no me pude comunicar. ¿Por? ¿Vos llamaste a alguien? No, quedamos que llamabas vos. Entonces no me rompas las pelotas. Es un tipo ocupado, mi viejo. No es fácil hablar con él. Sí, me imagino. Perdón, ya sé que estoy tarde. ¿Cómo está, Luli? ¿Está mucho mejor? ¿Te bajó la fiebre? Sí. Gracias. Nos vemos.
No sé, no me acuerdo. Todo lo hicimos entre los 4. Es que eso fue lo que pasó. Desapareció. Se desvaneció en el aire. Me miraba de una manera que me hacía sentir mal. Hola. ¿Alguna novedad? Nada todavía. ¿Cómo está Luli? Duerme. Ya le bajó la fiebre. Por lo menos mal. ¿No encontraron nada más en la cabaña? No. Hay huellas, pero están amontonadas. Son medio indescifrables. ¿Y las manchas? Confirmaron que son de sangre. Las mandaron a analizar y después la van a comparar con la de ellos. Si no coincide con la de ellos, entonces quiere decir que es una quinta persona. Sí, o pueden ser manchas viejas de algunos reinquilinos. O la bruja. Hay que pedir una muestra de sangre de Ramona también. Ya está pedido. ¿En la cabaña no encontraron nada que sea la chica? ¿Un pelo, un objeto, algo? No. ¿Y ningún vecino vio nada? Ángela, si te digo que no hay más datos, no hay más datos. Yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, pero por ahí se te pasó algo, te olvidaste. No me olvidé de nada. Mandé a analizar la pala y el cuchillo. Quizás están para mañana, pero no me pueden confirmar nada. Si no, directamente el lunes. ¿Pero avisaste que era urgente? Los tenemos que liberar el lunes si no encontramos nada. Sí, ya sé. ¿O son 4 locos que dicen que pasó algo que no pasó? ¿Y por qué van a inventar toda esta historia? No sé. Me parece que mañana voy temprano. Te espero con media luna. Que descanses. Chao. Efectivamente, hicieron un pozo y lo taparon. Pero no hay rastros de que hayan metido nada adentro. No se encontraron ni objetos, ni sangre, ni ropa. Pozo lo hicieron. Seguramente con la pala que ustedes encontraron. ¿Y de la chica? No, no hay rastros de una quinta persona. Lo que sí sabemos es que el pozo fue tapado, pero después no fue removido. Lo que sí les puedo asegurar es que la profundidad y el tamaño del pozo coincide con las características de la supuesta víctima. No sé si es buena idea cambiar de interlocutor ahora. Pruebo, los aprieto un poco, a ver qué pasa. Bueno, no sé. Hacelos hablar, convencelos, hacerlos pelear. Hay algo que no están diciendo. La gente no se fuma, sino desaparece. Obvio. Bueno, después llamame y contame. Dale. Tengo que llevar a la noche a Luli una pijamada. ¿Tenés noche libre? ¿Vos? Está listo el identikit. Adivina qué. Los 4 escribieron a la misma persona. Tenemos caso.